Pero antes de continuar, me presento, yo soy Tatiana, he venido trabajando como front-end developer los últimos 6 años y evidentemente 6 años, he hecho muchas entrevistas, no en todas me ha ido bien. Al menos he hecho unas 80 entrevistas a lo largo de mi carrera, pero pues claro, la idea es como aprender de los errores y mejorar, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a contar en 3 fases cómo prepararse antes de una entrevista, qué hacer y qué no hacer durante una entrevista y qué hacer después de la entrevista, porque sí, hay algo que podemos hacer después de la entrevista que definitivamente marca la diferencia. Entonces, las cosas que siempre hacemos semanas antes de la entrevista, por supuesto, porque si estamos buscando entrevista es porque venimos preparándonos continuamente, ¿cierto? Es, primero que todo, escoger el tech stack, ¿cierto? Entonces, si somos frontend, si somos backend, si estamos en full, si iOS, que si Android, que si lo que sea, escogemos el tech stack y empezamos a preparar estas preguntas técnicas, ¿verdad? Pero pues no muchas veces estamos muy bien en temas de, ok, ¿y qué me podrían preguntar? Y aquí es donde aparece nuestro amigo y confidente ChatGPT. Entonces, en este caso, vamos a ir a ChatGPT y le vamos a poner, por favor, dame las top 50 preguntas técnicas para React, para Mongo, para Node.js, pero no solo para tecnologías específicas, sino para conceptos también. Digamos que nosotros como frontend, que no, vamos a estudiar React, pero digamos que un concepto que se puede dificultar a veces, digamos que es el Virtual DOM. Entonces, por favor, dame top 50 preguntas técnicas de Virtual DOM, ¿sí? Seguramente no salgan todas las 50, pero la idea es que podamos como ser muy incisivos en estos conceptos que a veces nos pueden fallar un poquito. Ahora, la segunda cosa que ya no es tan común de hacer es, bueno, en realidad son 3 cosas en un solo paso. La primera es que a veces aplicamos a muchas ofertas al mismo tiempo y se nos pierde. O sea, yo no recomiendo hacer esto, por supuesto, porque parecemos a veces una ametralladora de hojas de vida. Entonces, ya luego se nos olvida en qué punto de la historia empezamos a aplicar a cuáles empresas. Pero llegado el caso de que haya sido así, podemos entonces, teniendo ya la invitación a la primera entrevista, podemos ir a Glassdoor. Glassdoor sabe muchas cosas. En Glassdoor vamos a buscar el nombre de la empresa y tiene una sección de entrevistas. Yo esto no lo sabía hasta que lo investigué. Entonces vamos a ir hasta la parte de entrevistas y aquí vamos a poder filtrar por la posición de las personas que han aplicado y han tenido estas entrevistas para estos roles y podemos filtrar porque aquí no solo van a colocar la experiencia que tuvieron durante la entrevista con el entrevistador, cómo se sintieron, qué les dijeron, no, sino también muchas veces van a colocar las preguntas específicas. Entonces esto va a ser súper útil porque teniendo esta información vamos a marcar la diferencia estudiando los conceptos específicos que ya preguntaron más de una vez. Ahora, la segunda cosa dentro de este paso es ir a LinkedIn, por supuesto. Y aquí los quiero invitar a que dejen de ser tímidos. Yo sé que a veces es raro escribirle a alguien como desde cero y porque sí, o que hace muchos años no lo ven, la última vez que lo vieron fue en la universidad, o solamente se agregaron a LinkedIn una vez y ya está. Pero acá es muy importante, ¿por qué? Porque tener información nos da la ventaja, ¿sí? Entonces, es ir a LinkedIn a buscar el perfil de la empresa y ver si tenemos algún contacto que capaz ya trabaje en esa empresa. Y nosotros en Tech, literalmente el mundo es muy pequeño y seguramente al menos una persona de nuestra red ya trabaja en ese lugar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribirle, hola, ¿cómo estás? Mira, me di cuenta que ya trabajas en esta empresa, yo estoy aplicando para este rol y quería preguntarte si de casualidad me puedes dar alguna recomendación, no que me des las preguntas, ¿sabes? Yo no quiero que me des las preguntas, yo quiero que me des recomendaciones para la entrevista porque la va a tener pronto, muchas gracias, no sé qué. Y aquí pueden pasar 2 cosas, o que no nos respondan o que sí nos respondan. Y dentro de que no nos respondan puede ser que nunca vieron el mensaje o puede que nos dejaron en visto, pero siendo sinceros, hasta nuestro ex nos dejó en visto en algún momento y aquí estamos. Y ya luego, si nos responden, puede ser como de, no, mira, no tengo tiempo, que X, no pasa nada, pero si llega el último escenario en el que sí nos pueden dar ciertas recomendaciones, esto nos da una ventaja sobre las demás personas que están buscando esta misma posición. Y ahora, la tercera cosa que podemos hacer en este segundo punto es hablar con el reclutador.
El reclutador puede ser tu mejor amigo, y te lo digo, en serio, yo me he hecho amiga de los reclutadores desde el primer momento, porque es importante conectar a manera personal con ellos, porque ellos pueden ser muy abiertos contigo, no al nivel de que te van a decir específicamente que te van a preguntar la entrevista técnica, porque ellos no lo saben, pero sí te puede decir qué conceptos son clave a la hora de este rol en particular. ¿Sí? Es como de, mira, no todos los frontend hacemos desarrollos performáticos, no todos los frontend nos enfocamos en estrategia SEO. Entonces, es saber qué componente de todo lo que puede suceder es importante para esta empresa. Ahora, otra cosa que puede pasar, que seguramente siempre pasa, a mí siempre me ha pasado, es que no todas en todas las entrevistas técnicas no solo preguntan cosas técnicas, también nos hacen preguntas de escenarios o de comportamientos. Entonces te pueden preguntar cosas como de, dime una vez que hayas tenido un problema con un colega o un desacuerdo. Y ahí tú te quedas frío a hielo mínimo como múltiplo. Entonces, acá es muy importante que utilicemos una técnica que es súper útil para dar este tipo de respuestas, porque puede ser como una historia, ¿sabes? Y siempre las personas están más dispuestas a escuchar cuando se trata de una historia que cuando solo empiezas, ah, no, sí, yo creo que esta vez como que sí me pasó, pero es que no me acuerdo bien. Cuando empiezas con dudas, realmente nadie te va a poner atención y como que la energía baja un montón y se siente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros no somos muy buenos con storytelling, nos podemos apoyar de nuevo de ChatGPT. Entonces, podemos ir allí como, dame top 50 preguntas con, de comportamiento o escenarios que me pueden hacer para un rol de Senior Frontend Developer. Y para las respuestas utiliza la metodología STAR, que es Situation, Task, Action y Result. Entonces, la respuesta de la pregunta de dime una vez que tuviste un desacuerdo con un colega es una historia que realmente vale la pena, que vale la pena escuchar. Entonces, puede ser algo como de, mira, si una vez estuve trabajando con un colega al que siempre le estaba haciendo el mismo tipo de comentarios en su pull request. ¿Y qué pasó? Pues nuestro rendimiento bajaba un montón porque entrábamos en un ciclo repetitivo de una y otra vez hacer lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo le contacté directamente en privado, le dije, mira, está sucediendo esto, identifiqué que tienes tal vez estas falencias, ¿te gustaría que por favor lo revisemos? Tuvimos una llamada, lo revisamos y en las cosas que estuvimos de acuerdo muy bien. Y en las cosas que no logramos un acuerdo, nos dirigimos a la documentación del problema. Cuando ya nos dirigimos, ya nos quedaron dudas y llegamos a unos acuerdos en tablas, o sea, ya tuvimos un acuerdo que todos íbamos a seguir. Y después de esto ya no hubieron más comentarios de ese tipo en los pull requests, lo que aumentó nuestra velocidad, ¿sí? Que ese al final es el resultado. Entonces, no es solo como de, no, sí, una vez yo le hablé y le dije que eso estaba mal y que debía estudiar. Es totalmente diferente. Otra cosa es que en definitiva la práctica hace al maestro. Yo sé que tener entrevistas da mucho susto, muchísimo susto, sobre todo porque este susto viene de que tal vez nos puedan preguntar cosas que no sabemos, ¿sí? Pero entonces, mire, aquí les cuento una cosa personal. Yo no estudié ingeniería de sistemas, nada de esto, y nadie en mi familia estudió ingeniería de sistemas ni nada por el estilo. Pero la persona que me ayudó a repasar para mis primeras entrevistas técnicas fue mi mamá, que es enfermera. Entonces, lo que yo hice fue colocar en un PDF todas las preguntas y las respuestas técnicas y de comportamiento que yo había estudiado, que estas sí no me las dio ChatGPT porque en ese momento todavía no se había lanzado, pero, pero yo las busqué, las escribí, las respondí de tal manera que me ayudaba a repasar, no importa que la persona no sea técnica, allí va a tener las respuestas que deberías dar. Y si tienen amigos que trabajan en tech, que seguramente todos, sí, pues mucho mejor, porque incluso nos pueden hacer preguntas que incluso nosotros no contemplamos. Y ahora viene una cosa que para mí era como el terror. Era la cosa más horrible del mundo y era el live coding. No sé si tú también lo odias. Lo odio, lo odio. Porque claro, resulta que nosotros estamos todos los días, yo trabajo muchas veces escuchando reggaetón, o sea, así que lo hago inconsciente, ya ni le pongo cuidado a veces, como que ya es, sí, creo un nuevo componente, esto hace esto, y a ver, nosotros intentamos hacer que nuestro trabajo sea lo más eficiente posible, ¿cierto?
Entonces, pues hay muchas cosas que, claro, cuando ya alguien nos está viendo y nos está juzgando, porque en efecto sí nos está juzgando, es como de, ok, ¿y aquí qué hago? Y nos congelamos. Pero entonces aquí hay dos datos muy importantes. El primero es que según HackerRank, el 85% de las empresas reporta que prefiere un candidato que sepa comunicar su razonamiento versus alguien que solo da la respuesta. Y la segunda cosa es que la práctica deliberada de 1 hora diaria durante 2 meses mejora en un 40% el resultado de las entrevistas técnicas. Eso es un montón, es un mundo de diferencia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar mínimo 1 hora diaria en plataformas como CodeWars, HackerRank o LeetCode, ¿sí? Y todas estas tienen ejercicios muy buenos. Pero ¿qué pasa? A veces no tenemos un buen día o nos estancamos o no conocemos cómo podemos dar una solución a los problemas que tenemos allí, porque en algún momento a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? No se queden estancados más de 15 minutos. Si ya leyeron el problema y no saben por dónde empezar o empezaron a dar la solución y se quedaron estancados, no le dediquen más de 15 minutos porque la frustración es una cosa horrible de manejar. Es horrible y no queremos estar frustrados mientras estamos mejorando. Entonces, si ya pasaron 15 minutos y no la lograron, váyanse a la sección de resultados, busquen el lenguaje de programación que ustedes quieren programar, el que quieren practicar, y vean la respuesta más votada, que normalmente no solo es la solución más óptima, ¿sí? Y para la solución más óptima, ¿por qué? Pues porque ya la comunidad ya lo votó. Pero entonces aquí lo importante no es como que se aprenda la solución de memoria y esto es lo que hace esto, porque sí, no. Lo importante es que ustedes entiendan el razonamiento detrás de cada uno de los pasos para llegar a esa solución. Y si no logran entender ese razonamiento, vayan de nuevo a ChatGPT, peguen la solución y pidan que les explique el paso a paso de por qué es la solución más óptima y no otra, ¿sí? Y entonces aquí no paran. Ustedes vuelven a su problema, a su tablerito en negro, porque espero que todos programemos en Dark Mode, eh, e intenten dar esta solución, pero esta solución ya no va a ser de memoria. Ustedes, yo sé que la gente puede pensar que ustedes están loquitos o que tienen problemitas mentales, pero lo pueden decir en voz alta, el paso a paso de por qué están colocando cada una de las partes que están colocando. ¿Listo? Y ahora, un tip que me dieron a mí y me ha funcionado desde que lo uso es el momento de agendar la entrevista. Agendar la entrevista funciona muy bien después de horario de almuerzo. ¿Por qué? Porque resulta que según estudios, las personas cuando terminamos de comer y ya ha pasado un tiempito, tipo 2 de la tarde, que ya la gente ha almorzado, ya ha digerido, está feliz y es menos competitiva. Entonces, solo quieren como que la vida fluya y las cosas pasen. Entonces, de hecho, según estudios científicos, está comprobado que las personas que tienen test o que tienen entrevistas en esta franja horaria de 2 a 3 de la tarde tienen más probabilidades de pasar a la siguiente etapa en los procesos que las personas que toman las entrevistas o muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde. Entonces, aquí es muy importante, por favor, si ya sabemos que la persona que les va a entrevistar está somnolienta, está feliz, está cero competitiva, ustedes no pueden estar en el mismo mood, tienen que estar alertas. ¿Sí? Ustedes no es que vayan a aguantar hambre 8 horas hasta el momento de la entrevista, por favor, no porque se desmayan, pero no vayan a comer a mediodía porque pues si no van a hacerlo todo mal en la entrevista porque van a estar somnolientos. Ahora, durante la entrevista, que ya es como la segunda etapa, durante la entrevista utilicen ayudas visuales y no es hacer trampa, por favor, no hagan trampa. Esto es básicamente, si hay algún concepto que se les dificulte un montón aprender, les recomiendo que cojan un papelito y un lapicero y hagan un diagrama para explicarlo y que además lo pongan detrás de su monitor. Nosotros, sí, normalmente tenemos dos monitores, uno para con la cámara y demás y el auxiliar, ¿verdad? Entonces, detrás de su monitor principal van a colocar este diagrama de tal manera que con los nervios, con el estrés de la entrevista, seguramente se les van a olvidar algunas cosas y es normal, no se vayan a sentir mal por eso. La cuestión es que, claro, si, por ejemplo, a mí se me dificulta el event loop y me preguntan por el event loop en la entrevista, yo solo levanto la mirada, veo el diagrama y no tengo que leerlo porque ya me acuerdo a mí misma haciendo el diagrama, escribiendo cada una de las partes y entendiendo el proceso. ¿Sí? Es solo como take a look y ya.
vuelve a ti, ¿sí? Entonces, estas ayudas visuales no son trampas, son realmente técnicas que te ayudan a memorizar. Ahora, otra cosa que puede suceder por los nervios es que se te olvide cómo te llamas, dónde vives, cuántos años tienes. Entonces es muy importante que así como utilizamos dos monitores, en un monitor tenemos la entrevista, pero en el otro tengamos abierto nuestra hoja de vida, por si las moscas, ¿verdad? Por si nos piden ahondar un poquito más en cierta experiencia laboral, en ciertas tecnologías que utilizamos durante cierta época, porque a veces la memoria falla. Es solo como una mirada rápida y volver, ¿sí? Y en este caso, yo realmente aplico mucho el tema de ser muy sincera de voy a revisar un momento mi hoja de vida, como para que no crean que le estoy preguntando a ChatGPT por mi experiencia laboral. Y una tercera cosa aquí es que la primera impresión sí importa, y mucho, ¿sí? Entonces, yo no les voy a decir que se pongan traje o que se pongan vestido, o que se manden a peinar y se ultramaquillen, no, no, pero por favor, peínense, sí, peínense, no tengan la sábana marcada en la cara de que se levantaron hace 5 minutos de la cama, porque realmente, pues da la impresión de que no se lo están tomando muy en serio, ¿verdad? Y esto, la verdad, a cualquiera le da mal genio. O sea, si tú estás sacando tiempo para hacer una entrevista y ves que esta persona está en pijama, despeinada, aquí con un mugrecito en el ojo, entonces como que dices, "Ah, pero este man ni siquiera quiere el trabajo". ¿Sí? Entonces es como de estar, no se sobrevistan tampoco, porque tampoco es la idea, pero algo tipo smart casual o una blusita o algo tranqui, pero que se vea que se tomaron el tiempo de organizarse ustedes mismos para la entrevista es muy importante, da una muy buena impresión. Otra cosa que casi nadie hace y que me pasa un montón es que revisen su conexión y sus dispositivos antes de la entrevista. Por favor, al menos 10 minutos antes. Créense una reunión instantánea en Google Meet, revisen su cámara, su audio, sus auriculares, su todo, por favor. ¿Para qué? Para que no ocupen 10 minutos de la llamada intentando configurar que los audífonos que no me funcionan, que se me apagó uno, que se me apagó el otro, y esto crea un súper mal ambiente. O sea, en serio, pues seguramente a todos nos ha pasado en algún punto de la vida, crea un súper mal ambiente desde el principio y no queremos que la persona que nos está entrevistando esté de malas con nosotros de una vez en la entrada. ¿Sí? Y ahora, una cosa que sucede mucho en la entrevista y que al menos a mí siempre me ha pasado, literalmente el 100% de las veces, es una pregunta que nos puede hacer brillar o no tanto. Es cuando te dicen, háblame un poquito sobre ti. Y ahí uno dice, no, pues yo soy Tatiana, tengo tantos años y vivo en España. Y ya. Pero pues ese tipo de respuestas realmente no le ayudan mucho al entrevistador a entenderte. Y aquí, de verdad, no es momento de ser humildes, en absoluto. Aquí es el momento de brillar y aquí las estrellas somos cada uno de nosotros. Y aquí es el momento donde vamos a sacar el vendedor que tenemos dentro de cada uno de nosotros para vendernos a nosotros mismos. No en el mal sentido, por favor, pero, pero aquí es el momento de aprovechar y construir una historia que evidentemente ellos ya revisaron tu hoja de vida, por algo estás teniendo esta entrevista técnica, pero como respondas a esta pregunta, determina cómo va a ser el resto de los 45 minutos de la entrevista técnica, ¿sí? Entonces es muy importante que puedas construir una historia que sea fácil de escuchar, fácil de entender, fácil de procesar, que sea entretenida, no se hagan un payaso tampoco. La idea es que sea engaging con la persona, ¿sí? Sí, de nuevo, no soy muy buena con el storytelling. Ayúdense en ChatGPT, hace maravillas, en serio, hace maravillas con generación de texto. Es muy bueno, sobre todo cuando ustedes le pasan su hoja de él y le dicen, por favor, créanme una historia cero fantasiosa, por favor, que sea entretenida de escuchar. ¿Sí? Y aquí es muy importante que destaquen esos puntos en los que ustedes se sienten orgullosos de ustedes mismos a nivel técnico. ¿Por qué? Pues porque es lo que están vendiendo. Así de, yo he sido frontend, pero no sé, mi fuerte no es HTML. Y no es cierto, pero entonces no voy a decir que mi fuerte no es HTML, sino que voy a decir, ok, me he enfocado en TypeScript, he hecho X, Y, Z cosas específicas, claras, concisas, particulares y que sean como
el spotlight en cada una de las frases que voy a decir. Y no utilicemos frases como, ah, sí, en algún momento lo había hecho algo con GraphQL, como que sí he integrado ciertas APIs, como que en algún momento sí he revisado performance. No, eso no sirve. Realmente el entrevistador necesita saber cosas particulares, obviamente sin violar acuerdos de confidencialidad, pero es el momento de mostrar. ¿Listo? Y ahora viene el momento después de la entrevista. Después de la entrevista van a esperar un día, se van a calmar, van a quitar todo ese nivel de cortisol y adrenalina que acabaron de tener, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, me pasa un montón. Yo tengo una entrevista y estoy a tope y ya luego siento que he corrido durante una semana completa. Lo que van a hacer al día siguiente de la entrevista, obviamente si sintieron que les fue bien en la entrevista y tuvieron un buen engagement con el entrevistador, es escribirles un email. Pero en este email no va a ser como de, hola, solo pasaba a saludar y a preguntar cómo me fue. No, porque eso no va a servir de nada. No. En este email, uno, van a agradecer el tiempo del entrevistador o los entrevistadores, ¿sí? Y dos, van a seleccionar una parte de la entrevista técnica que para ustedes haya sido relevante, ¿sí? Entonces, puede ser algo como, hola, fulanito, me encantó el tiempo que tuvimos en la entrevista ayer, agradezco mucho el tiempo que tuviste para compartir conmigo, agradezco el feedback que me dice, porque igual también les recomiendo pedir feedback al final de la entrevista técnica, y me quedé con este tema que hablamos en particular, en cómo podemos colaborar en equipos interdisciplinarios para llegar a un mejor producto. Y me encontré en internet con estos dos artículos que quiero compartir contigo sobre cómo mejorar la comunicación entre los equipos interdisciplinarios para entregar un producto más rápido y más efectivo. Quisiera compartirlo contigo para que lo compartas con el equipo y realmente no puedo esperar a tener la siguiente entrevista y conocer al resto del equipo. Esto es la diferencia, en total es la diferencia entre tú y la segunda mejor persona. Porque ya le generaste un top of mind. Sí, es como de, mira, se tomó el tiempo de escribirme y realmente los artículos, no vayan a compartir el primer artículo que encuentren en internet, por favor, solo tómense el tiempo de leerlos y lo van a compartir y que sea algo de valor. ¿Listo? Y ya, eso es lo que tenía por compartirles. Básicamente, la disciplina vence al talento y por favor sean consistentes. Qué bueno, Tatiana, qué bueno, qué bueno. La última parte me ha dejado loca, ¿eh? Lo de ir a una persona y decirle, ay, no voy a esperar ir a la siguiente etapa del proceso. Wow. Yo creo que hay una parte de lo que estás diciendo que es muy importante y es que al final quien se queda en las entrevistas nunca es la persona que tiene más aptitudes, sino que es la persona que mejor se ha vendido. Al igual que la persona que tiene más salario. En plan, la persona que tiene más salario es quien mejor se ha vendido y no quien mejores aptitudes tiene. Entonces, bueno, nos quedan 5 minutitos, chicos. Si le queréis hacer preguntas a Tatiana, es vuestro momento. Te había preguntado, Fósil, una antes sobre cómo se llamaba la metodología, pero ahora no caigo en qué momento concreto te lo ha preguntado. Ah, bueno, cuando estaba compartiendo la metodología para dar la respuesta sobre preguntas de comportamiento, se llama STAR, como Ah, estrella en inglés. esa. Esa. Vale. Sí, nosotros hemos tenido varias veces a personas de People o personas de recruiting aquí en el canal, que bueno, no se han enfocado tanto en lo que son las entrevistas técnicas, pero bueno, sí se han enfocado un poco en lo que son las entrevistas sociales y todo esto, y al final yo creo que el tema de la primera impresión en todo, en una entrevista técnica, en una entrevista social, en el LinkedIn, en todo, es base sobre todo por cómo yo creo que la gente te va a percibir, o sea, para que te contraten en un sitio te tienen que percibir estando dentro del sitio y para eso te tienen que pensar que puedes encajar en la cultura, que puedes entrar dentro y que puedes aportar cierto valor a ella, ¿no? Luego todo el tema del cultural fit, de si encajas en la cultura o si no, pero ya de base es muy importante que no te vean como un conejito asustado, que es muchas veces en los que yo creo que a todos nos pasa que caemos un poco de hacernos muy pequeñitos y como no saber hacernos valer y al final acabar en respuestas muy vagas que tampoco nos ayudan mucho. Que también sucede si estamos en una constante búsqueda de trabajo y es un no tras un no, o respuestas automáticas de, no, mira, decidimos continuar con otros candidatos, sino, ok, estas cosas suceden, pero si nosotros no nos podemos vender, nadie más lo va a hacer.
Totalmente. Te pregunta Ángel D si sería bueno tener un CV si usan IA para analizar el CV. O sea, ¿qué sería bueno tener un CV si usan IA para analizar el CV? Pues ahí la verdad, le recomendaría las herramientas que tú posteaste en un reel, que están como optimizadas para estos filtros de ATS. ATS que están utilizando para las CVs. Porque sí, o sea, la cantidad de respuestas automáticas es una cosa absurda. Hmm. Te preguntan, ¿cuál es la forma asertiva de decir que no sabemos algo? Es normal no saber algo, es normal. O sea, no pueden esperar tampoco que te sepas toda la documentación. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no estoy en ingeniería, es una cosa real, yo no estoy en ingeniería, yo no sé los conceptos teóricos específicos, pero yo sé cómo funciona a nivel técnico, porque a eso me dedico todos los días de mi vida. Entonces, puedes decir, mira, yo no sé el concepto teórico específico, pero sé que se implementa de X, Y, Z manera, porque es lo importante de explicar el razonamiento, no es decir como, ok, no, no sé esto, sino, ok, si en definitiva no lo sabes y no sabes cómo se aplica, puedes decir, me gustaría que por favor me indicaras cómo se hace o en qué consiste, porque muestra que también tienes estas ganas de seguir aprendiendo y no es solo como de, no, no lo sé, siguiente. Ujú, tal cual. La última pregunta te dice Spock, ¿cómo expresar correctamente la expectativa salarial? Que es algo que también le perturba mucho a la gente sobre cómo puedes asertivamente expresarte en este sentido. Bueno, la verdad es que normalmente las entrevistas técnicas no lo preguntan, pero cuando te lo preguntan, o al menos cuando a mí me lo preguntan, yo lo que hago es preguntar cuál es el rango que ellos tienen disponible para la posición. ¿Por qué? Porque así, a ver, las entrevistas funcionan en dos maneras, para ellos y para ti, ¿sí? Y si tú no te sientes cómodo en un proceso de reclutamiento, ahí no es, mi amor. Ahí en definitiva no es. Y si al momento de preguntar un rango salarial, no que te digan cuánto te van a ofrecer, no, pero sí un rango salarial y ver si se ajusta a tus expectativas, es ahí donde tienes que estar. Y la idea es que sean lo más transparentes posibles. Ellos igual tienen esa información y deberían poderla compartir con los candidatos. La mayoría de las veces que yo he preguntado me la han compartido y ha habido cero lío con eso. Ujú. Sí, yo creo que es un poco más como el miedo o el reparo que te da a que haya un desajuste muy grande o algún tipo de mala comunicación, que realmente lo que es luego que tú preguntas y generalmente a lo mejor a veces se hacen como un poco los remolones y te preguntan, bueno, tú dinos qué expectativa y ahí puedes ser más tajante y decirle, bueno, dímela tú primero y ahí te la acaban diciendo, no hay fallo porque es lo que dices al final, que es que ellos tienen esa información. Claro, y si digamos que no la quisieran compartir, ok, no la quieren compartir. Tú antes de entrar a la entrevista vas a buscar en Google cuál es el rango salarial para esta posición de desarrollo en específicamente este país, porque dependiendo de cada país pagan diferente, pero la idea es que también te muestres un poco abierto a negociar, pero sabiendo cuál es el valor de tu trabajo y de tu conocimiento, ¿sí? No es como de, mira, yo espero ganarme 3.500 sharp, no. Mira, estoy buscando algo que me brinde la posibilidad entre 3.200 y 4.500, no sé, ¿sí? Pero entonces te muestras abierto y seguramente dentro del rango vas a ser fit con el rango que ellos tienen. Ujú. Vale, pues nada, Tatiana, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por esos tremendísimos consejos para entrevistas técnicas. Espero que el chat lo aplique porque luego, de verdad, hay mucho troncho aquí con todo esto que llega a las entrevistas y nos hace un sobre mí. Así que muchísimas gracias, Tatiana, por todo el conocimiento, gracias por preparártelo y gracias por tu tiempo. Muchas No, gracias. que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós, Tatiana.